Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020. Viernes de aislamiento social. Hoy se conmemora el 52 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. 2 de octubre no se olvida. Les invito a que revisemos la información más relevante de Pulso Glocal. Veamos qué nos tiene hoy el gato encerrado. Pulso Glocal. Aprueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consulta ciudadana. Generaliza la pregunta y amplía juicio a funcionarios. 6 de los principales periódicos impresos de México publican esta noticia a 8 columnas. El Universal, El Financiero, Excelsior, La Jornada, Milenio y Reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la realización de la consulta ciudadana, un hecho sin duda histórico, pues será la primera vez que se aplique en México de manera constitucional y que abre el ejercicio de la participación directa. Esto es importante. Los ministros cambiaron la pregunta propuesta por el presidente López Obrador y para cuidar el respeto de los derechos humanos de entrada, eliminaron los nombres de los expresidentes citados. La pregunta es muy amplia y todos quienes han ejercido el poder podrían ser enjuiciados por daños ilícitos que pudieran haberse llevado a cabo. La pregunta para nosotros es si esto es o no posible con o sin consulta. El momento que vivió la Corte es político. Más allá de la importancia de la participación ciudadana, hay una intención de llevar a la gente a las urnas en un año electoral. No se puede dejar de ver esta parte. Sin embargo, independientemente del uso político que se pueda hacer, será histórico en el país que se pueda enjuiciar a un expresidente, pero también a un militar o un funcionario cualquiera. Algunos ministros adujeron que no se puede preguntar si se imparte o no la justicia, que es parte del fondo de este debate. En conjunto encontraron una salida para no rechazar la consulta y la posible malinterpretación de que no se aceptara el válido mecanismo de consulta popular. Por otro lado, El Economista publica a lo ancho del periódico que crecieron las remesas en agosto. Pasemos ahora a la información por periódicos. El Universal. Corte da luz verde a consulta de juicio a expresidentes. Con 6 votos a favor y 5 en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban la constitucionalidad de la solicitud del Ejecutivo. Sin embargo, reformulan la pregunta para enjuiciar a expresidentes, planteada por el titular del Ejecutivo Federal. Los ministros la ajustaron de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El Financiero. Habrá consulta, pero con otra pregunta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ayer jueves la consulta popular solicitada por el presidente López Obrador, pero quitó de la pregunta originalmente planteada la referencia a los expresidentes de México y la alusión a su probable comisión de delitos. La histórica e inédita sesión concluyó con una votación dividida de 6-5. Excelsior. Avalan consulta, pero cambian la pregunta. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezó el bloque de 6 ministros que dio luz verde a la consulta. Lo respaldaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Moza, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. Destacaron que no se puede disminuir la libertad de los ciudadanos para opinar sobre asuntos de esta relevancia. Y continuamos con La Jornada. A consulta directa el juicio a expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional celebrar una consulta popular acerca de la posibilidad de emprender un proceso judicial contra exfuncionarios del gobierno federal. Los ministros decidieron modificar la pregunta original
con el fin de que no fuera dirigida a ninguna persona en particular. La justicia no se consulta, resumió el ministro Javier Lainez Potisek. Milenio. Habrá consultas sobre actores políticos, no expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional la materia de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador. Sin embargo, modificó la pregunta y los nombres de los 5 expresidentes por actores políticos. La pregunta aprobada es tan abierta que incluye a todos los funcionarios electos por voto popular, como alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la República. Reforma. Se zafa la Corte con trabalenguas. Y vemos aquí un manejo tendencioso del diario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía en sus manos una papa caliente: votar por someter la justicia a consulta. Tras las presiones del presidente López Obrador y luego de uno de los debates más significativos en la historia de la Corte, la consulta fue declarada constitucional. La nueva pregunta de la consulta, que es un trabalenguas, fue aprobada por 8 votos contra 3, tras una sesión privada que no puede ser modificada. Pasemos ahora al panorama económico. El único encabezado que no tiene que ver con esta histórica decisión. El Economista. COVID no frena remesas, crecen 5.3% en agosto. Las familias que cuentan con el ingreso de remesas registraron una entrada de $3.574 millones en agosto, una cifra que incorpora un aumento de 5.32% anual, informó el Banco de México. En el acumulado del año, esto es de enero a agosto de 2020, los hogares mexicanos receptores de estos recursos han captado $26.395 millones, una cifra que incorpora una variación de 9.35 respecto de los envíos registrados en los mismos 7 meses de 2019 y que no tienen precedente para un periodo similar. Pasemos ahora a la imagen del día. Migrantes hondureños cruzaron la frontera de Guatemala, caminan hacia México. Unos 3,000 hondureños viajan en caravana con rumbo a Estados Unidos. Esto es una foto de AP publicada en Reforma. Y con esto llegamos al final de esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado y que nos podamos volver a ver el lunes entrante. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta